a la forma que se dan los exámenes. Y también quedó claro lo que dijiste respecto a la promoción. Recuerden que los trabajos prácticos son de aprobación obligatoria para regularizar. O sea, tienen que cumplimentar con la entrega y la aprobación del trabajo práctico para regularizar, además de sacar al menos un aprobado en el parcial, ¿no? En los parciales. No tengo nada más para agregar por ahora, Máximo, así que Bueno, no sé si querés arrancar. ¿Algunos chicos tienen alguna duda, alguna inquietud, algo para preguntar, para comentar? David Rosa pregunta si se pueden rehacer los trabajos prácticos. En general, los trabajos prácticos los presentan el mismo día que se le toma un parcial. Y en general, sobre los trabajos prácticos hacemos una corrección o una pequeña devolución indicándoles en qué se equivocaron, digamos, y asignándoles una nota. No tienen posibilidad de rehacerlos. En general, no. Sí nos sirven a nosotros para saber en qué cosas fallaron ustedes o en qué cosas estuvimos más flojos nosotros durante el dictado de los contenidos. Pero no se pueden rehacer los trabajos prácticos. Digamos, salvo que hubiera visto yo, o quien en general soy yo el que los corrige, los recibe y le diga, no, está incompleto, digamos, de un chequeo previo, pero en general no se rehacen los trabajos prácticos. Pero además el trabajo práctico, o sea, se entrega se publica en determinada fecha y se tienen un cierto tiempo para poder terminarlo, que normalmente la fecha de entrega coincide con un parcial, con un recuperatorio, lo que sea. Pero de todas maneras, en todo ese tiempo, mientras lo están elaborando el trabajo práctico, tienen interacción con nosotros. O sea, uno le va aclarando dudas. Es difícil que no lo aprueben o que no lo construyan bien. Puede ser, de hecho, que ha ocurrido. Pero si tienen interacción, si lo vamos charlando, o sea, porque la idea no es ponerle algo difícil para que lo hagan mal. No, sino para que aprendan precisamente. Por eso mismo hacemos todo este ida y vuelta. Y bueno, Gabriel que está a cargo de los trabajos prácticos y es con el que más van a discutir de elementos. Conmigo también, con Hugo también, pero Gabriel se encarga de los trabajos prácticos. Por eso menciono esto. Sí, en general, digamos, se los va charlando, o si hay partes del trabajo práctico que no se entiende, incluso se hacen ejemplos similares en forma conjunta en clase. O sea que deberían poder, siguiendo las clases y leyendo los apuntes y preguntando lo que no se entiende, deberían poder aprobarlo sin ningún tipo de problemas. Y los trabajos prácticos es como que no se pueden desaprobar, los tienen que aprobar para no perder la regularidad. Facundo pregunta, y la verdad es que no tenés posibilidad de desaprobar ninguno, tenés que aprobarlos a todos. Aprobarlo no significa sacarse un 10 en ese trabajo práctico. Un trabajo práctico se corrige como si fuese un parcial, ¿sí? Y el 60% básico, en general, es, digamos, aprobable, digamos, ¿sí? Es por cumplimiento de presentar un modelo, presentar, digamos, un ejercicio que se supone lo tienen que poder resolver. Si no lo resuelven, nos están dando el indicio de que no pueden ser regulares. Es algo, en general, básico. Con dificultades, pero básico, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien recursa?
Coménteme por el chat el que repulse para saber quiénes son los que... A ver. Hassan Menis. Tagati. Sí, tenemos algunos chicos que ya cursaron otros años. Estoy viendo cuántos son. Sí, conté 5. Ahí. Berardo no pudo terminar. Berardo, ahora, ¿cómo estás? ¿Vas a poder cursar? Bueno, ahora en cierta medida se te facilita por el hecho de que no tenés que hacerlo presencial, pero no sé. Pues, bueno, obviamente que van a contar con todo nuestro apoyo y colaboración ante la situación que estamos viviendo hoy. Cada uno de nosotros pone lo suyo, lo que pueda, también lo que corresponda, para poder salir adelante. O sea que cuenten con nosotros para darle una mano en lo que fuera. No nos pidan plata, obviamente. Estamos hablando de acompañarlos, bueno, transmitir conocimiento. Bueno. Vamos a... Creo, a su vez también, Máximo, creo a su vez que esta materia, digamos que engancha con ingeniería de software y tienen un poco de diseño y después empiezan a conocer sobre base de datos. Es una materia que les va a resultar interesante seguirla porque, digamos, van a trabajar sobre cosas materiales, digamos. Si bien al principio hacemos algunos dibujitos, después, al poco tiempo, se dan cuenta que están aprendiendo sobre cosas, digamos, reales, que están ejecutando scripts y que están creando, modificando base de datos, cargando datos, lo cual les va a resultar más ameno y seguramente me he encontrado con alumnos o exalumnos de la materia que me han dicho, la verdad que está buena la materia y que me sirvió para el trabajo. Eso a uno lo reconforta porque, digamos, son cosas que en general le van a servir para trabajar en cualquier área en la cual se vean involucrados en la vida profesional. Incluso al breve terminar digamos, después de terminar el cursado, seguramente se empezarán a dar cuenta de un montón de cosas y les facilitará el trabajo con los primeros trabajos que vayan haciendo. Quizás alguno de los presentes ya tenga una historia profesional y ya tenga experiencia, y entiendo que esta materia le va a servir para modelar bien estructuras de datos y para, digamos, validar un poco conocimientos que quizás tengan sobre gestión de datos. Sí, se aplican los conocimientos que se vieron en Ingeniería de Software 1. Enganchamos precisamente con los modelos conceptuales y el pasaje de modelos conceptuales a modelos físicos y de diagramas de clases a modelos físicos. En esta materia, complementando un poquito lo que les comentaba Gabriel, se van a dar cuenta de la importancia que tienen los modelos conceptuales. La importancia es recontra relevante en sistemas. Porque en realidad el modelo conceptual, lo que viene en ingeniería de software, lo que nosotros tanto los hinchamos, con determinados elementos, con los históricos, con la dependencia, bueno, eso tal cual se transcribe en la base de datos. Pero tal cual. O sea, la idea acá es hacer, ustedes ya saben, deberían saber hacer un buen modelo conceptual y como consecuencia inmediata ya tenemos otro modelo nuevo, que es el que se implementa en la base de datos. Modelo lógico o modelo físico, depende el autor del nombre que les da, y eso es lo que en realidad es la base de datos. Eso es la base de datos. Bueno, ya vamos a ver esos conceptos. No quiero decir cosas impropias, porque a lo mejor por el hecho de intentar ejemplificar ciertos conceptos que ya los venimos trayendo,
claro, no es tan, sí, hay muchas cosas en el medio, pero realmente van a encontrarle la gran utilidad a los modelos conceptuales de datos. Son maravillosos. Los modelos conceptuales de datos son maravillosos. Bueno, vamos a... acá uno de los chicos preguntaba si podíamos repetir las condiciones de regularidad, todo eso. Bueno, también otro se le respondió que esto está siendo grabado, pero además en la planificación de la materia es explicitado todo los requisitos para regularizar, para promocionar eventualmente, y de todas maneras también lo vamos a subir a la plataforma. Gabriel, para entrar a la plataforma ya todos pudieron. Entiendo que sí. Si algún chico no tuvo problemas para acceder a la plataforma, que nos avise. Sobre el mediodía de hoy les envié un mail a todos los que estaban inscriptos. Un poco se nos complicó la matriculación porque no veíamos las actas o porque yo no las veía. Máximo nos mandaron una acta vacía o una línea vacía bien en la inscripción a cursadas, y eso nos confundió un poco, pero sobre el mediodía les mandé a todos un mail con los datos para acceder a la plataforma. Algunos ya me habían preguntado y unos cuantos ya se habían automatriculado, así que creo que están todos en autos como para seguir la materia. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. ¿Algo más, chicos? Bueno, adelante, Máximo. Bueno. Cierro el video para que que no me coma tanto ancho de banda de la presentación. Y bueno, arrancamos. Cosa, Gabriel, avísame, bueno, por acá o por el WhatsApp, que también lo tengo abierto en la otra máquina. Así que, cortando cuando me corresponde. Bien. Bueno, hoy les mencioné algo referido a los modelos conceptuales. Bueno, son elementos que vimos en ingeniería de software. Vimos no solamente eso, sino varias otras cosas más, obviamente. Pero bueno, tanto Gabriel como yo, que hace años que venimos laburando en esto, entendemos la gran importancia que tiene ese elemento, el modelo conceptual. Por eso tanto hablamos de esta técnica, de esta metodología, digamos, que presenta una orientación a los datos. La realidad es eso. Pero bueno, más allá de cómo uno trabaje en un sistema de información, más allá del paradigma que utilice o el método que implemente en el ciclo de vida del sistema, ¿se acuerdan que habíamos visto cascada, el modelo en espiral, varios? Todos los sistemas de información, de alguna manera terminan guardando o trabajando con información, trabajando con datos. Sí o sí, información. Se tienen que guardar en algún lado. Información, ustedes han hecho en programación, han hecho programitas que sí, programitas. No es por ser despectivo, sino porque son programas chicos, que tienen una función muy específica, ¿sí? Que lo que les permiten hacer alguna transformación. Ustedes le ingresan algún tipo de información, el programa la procesará, hará lo que fuere y van a tener alguna salida. Una salida que puede ser visual o que puede terminar guardando información en algún lado. Eventualmente esa entrada de información puede ser leída de algún lado, no necesariamente introducida por nosotros a través de una consola, por ejemplo, pero hacen alguna transformación. Y esa transformación se hace merced a
información o datos que provienen de algún lado y terminan generando datos que van a ir a parar a otro lado. O sea que el dato siempre está presente. Nosotros, cuando vimos los modelos conceptuales, realmente vimos los datos. O sea, dónde o cómo se relacionan entre ellos y cómo van a terminar persistiendo en algún lado. Y a través de los FD, por ejemplo, que han visto con Hugo, hay una transformación, cómo ocurre a través de determinados procesos, precisamente esa manipulación de tales datos. Esos datos que estaban guardados en almacenes, o bien eran provistos de una entidad externa, por ejemplo, bueno, lo que sea. Pero siempre manejamos información, manejamos datos. Bueno, básicamente hay dos lugares para guardar datos. O son archivos, pueden estar en cualquier lado, no me importa dónde, o bien lo que se le llama base de datos. ¿Sí? La base de datos, entonces, es, digamos, un principio, es un lugar donde se guarda información. Más allá de que vamos a ir viendo a qué me refiero con todo esto, pero básicamente eso. Bueno, con respecto a los distintos enfoques para encarar lo que es análisis y diseño de sistemas en general, habíamos visto inicialmente nosotros los que estaban orientados a los procedimientos, que es el análisis y diseño clásico, el más viejo de todos. Ahí lo vimos a través de los DFD. Ahí trabajaban, sí, con esos 4 componentes, que eran las entidades externas, los procesos, los flujos de datos y los almacenes. Eran esos 4 elementos. Daban vuelta en torno a eso. Bueno, allá por los años 70 aparecieron las primeras bases de datos. Eran softwares que permitían administrar precisamente grandes volúmenes de información. ¿Sí? Entonces, ya el paradigma no era el mismo que en el caso anterior, porque precisamente el análisis y diseño clásico terminaba trabajando con almacenes. Y los almacenes, por lo general, se implementaban como si fuesen archivos. ¿Recuerda el concepto de almacenes en los DFD? Bueno, eran archivos. Ustedes, sin ir más lejos, seguramente han hecho programas en la materia que tienen programación y han terminado guardando información en archivos. Guardándola o leyéndola para utilizarla en otro proceso distinto o lo que fuere, pero siempre uno trabaja con archivos. ¿Sí? Bueno, precisamente esas funcionalidades estaban, por un lado, presentadas a través de los procesos o procedimientos. Y por otro lado estaban los datos, separados. Bueno, posteriormente surgió otro paradigma nuevo, que era una orientación no al procedimiento, sino a los datos. Es el análisis y diseño conceptual. Esto surgió cuando aparecieron precisamente las bases de datos, porque ya la jerarquía que tenía el dato era mucho más importante. Inicialmente, lo más importante era el programa, y trabajaba con datos, pero lo importante era el programa. Ahora no. Esta evolución, lo importante en realidad son los datos. El programa, digamos, los manipula. Obviamente que son importantes, sin duda. Pero, digamos, lo importante siempre es la información. Eso para tener en cuenta. Ustedes imagínense, yo tengo un gran sistema, ¿sí? Que trabaja con base de datos. Se rompe el servidor. Si tengo copia de los datos, bien, puedo zafar. Si tengo copia de los procesos que se dan o de los programas, el sistema, que uno le llama el sistema, pero en realidad lo importante son los datos, bueno, no importa, también puedo zafar. Pero si no tengo copia de los datos, y por más que tenga copia de las funcionalidades, de los programas, pero no tengo la copia de la base de datos, soné. No puedo inventarlo, no puedo generarlo de nuevo. No puedo poner inteligencia en decir que Juan Pérez compró una campera, la factura número 5539, el día, qué sé yo, 12 de junio del 2020. No lo puedo inventar. Tiene que estar guardado en algún lado. O sea, tiene que persistir. Por más que vos tengas el programa de la facturación, el programa que manipula el cliente, el programa que puede, si no tengo la información, sonaste. No podés. De última, a partir de la información,
seguramente hay documentación, uno siempre tiene documentación, puede llegar a reconstruir otra vez, tal vez, todas las funcionalidades que tenía el sistema, o sea, volver a hacerlo, en función precisamente de esa información que está guardada. ¿En dónde? En ese componente que tiene información, tiene datos. ¿Sí? Bueno, el último paradigma, o el realmente uno utiliza, ya tiene que ver con que precisamente las funcionalidades ya no están dispersas. No tengo funcionalidades por un lado y por el otro lado datos. No, está todo junto. Está todo junto, encapsulado en un coso que nosotros le llamamos objeto. Clase u objeto. Entonces, cuando definen una clase, esa clase tiene una estructura, seguramente tiene tal o cual información. Por ejemplo, una clase persona va a tener el tipo de documento, número de documentos, que no es más que una entidad, es eso. Y además va a tener métodos que permiten manipular esa información ahí metida adentro, ¿no? Crear una persona nueva, eliminar una persona nueva, consultar datos de la persona, hacer cálculos, por ejemplo, si vos tenés la fecha de nacimiento, que me diga la edad que tiene. Todos procesos o funciones o métodos que están definidos dentro de ese concepto que precisamente es el objeto. ¿De acuerdo? Está toda la parte también que guarda el tipo de documento DNI, número de documento 40.20.000, nombre Juan, apellido Pérez, domicilio San Martín, número 2340, 3000 Santa Fe. Todo eso tiene que estar guardado en algún lado. Y precisamente eso excede al objeto, porque el objeto, como está trabajando, ¿qué hace? Mantiene toda esa información en la memoria. En la memoria, pero yo la tengo que tener guardada en algún lado, porque si apagó la máquina, ¿qué? Perdí todo. Tiene que estar persistido. Eso es lo que tiene, ese es el concepto de persistencia. Tienen que guardarse en algún lado y poder recuperarse luego cuando esa clase lo requiere. ¿Entiende el concepto? Bueno, esa es la orientación precisamente a objetos. Pero, bueno, el objeto trabaja en las aplicaciones. La base de datos se guarda en la estructura del objeto. Del objeto y, bueno, de determinados objetos, lo que son, lo que corresponden al modelo de dominio del sistema. ¿Sí? Entonces, seguramente, si ustedes tienen una clase de persona, va a haber algún concepto en la parte del contenedor ese que tiene datos, que también se va a llamar persona, y que va a tener tipo de documento, número de documento, apellido, nombre, domicilio, teléfono, etc. Lo mismo. Por un lado está el objeto, en la clase, y por otro lado está guardado en ese coso que le permite persistir información. ¿Estamos bien hasta acá? Cualquier duda me cortan, ¿sí? Gabriel, cualquier cosa me avisás. Sí, Máximo. Bueno, ¿se entiende? Parecería que sí. ¿Están dormidos? No, están poniendo que sí. Que los 10. A ver, porque tengo acá el chat. Alguien dice algo. Sí, afirmativo. Silencio afirmativo. Perfecto. Bárbaro. Bien. También es una pantallita, al menos para que vean algún cambio en la pantalla. Bueno, si quieren, les voy dibujando algo. La final de Bohem, acá tienen los pedazos. Bueno, no tengo todavía cosas para... Simplemente, chicos, lo que les estaba dando ahora es una introducción, una charla precisamente introductoria, nada más que eso, nada más que eso. Ahora vamos a arrancar a ver cosas interesantes. A ver. Un sistema de manejo de base de datos se conoce con el nombre de DBMS, la sigla que está ahí arriba, la sigla que está acá, DBMS. Es un sistema de manejo de base de datos, o de administración de base de datos. Un DBMS consiste en un conjunto de datos relacionados entre sí, y además un conjunto de programas que permite precisamente tener acceso a esos datos que están guardados. El conjunto
Entonces, o sea, de los dos elementos, ese es lo que se llama base de datos. ¿De acuerdo? Pero normalmente la gente a veces confunde lo que dicen, tengo una base de datos de personas, esto que dice acá. Y se refieren precisamente a esto, a la agregación de datos. Pero eso no es una base de datos. Son datos, es la información. La base de datos, en realidad, es un software que tiene algo que permite administrar precisamente toda esa información que se va guardando en algún lado, a través de esos programas que permiten acceder precisamente a esa información. Pero está guardado en una sola cosa. Ustedes cuando trabajaban con archivos en programación, tenían un archivo de personas, por ejemplo, un archivo de auto, un archivo de domicilios, Bueno, acá esto lo maneja todo la base de datos, es una sola. Y adentro de la base de datos va a estar el concepto auto, domicilio, persona, lo que sea, pero después no se ve nada de eso. Una cosa que está cerradita. ¿Y quién lo puede manipular? Manipular ese grupo de programas que sirve para tener acceso a esos datos. Programas que ustedes no van a hacer. Eso lo construye un fabricante. Lo que sí construye el fabricante es un lenguaje que permite tener una interacción precisamente con otros programas, para que estos programas se encarguen de hacer lo que yo quiero con esos datos que están guardados a bajo nivel adentro de este elemento que es la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, acá decía, los componentes son conjuntos de datos relacionados entre sí. El conjunto de datos se conoce comúnmente como base de datos, que es la agregación de los datos, y también un grupo de programas, esto acá, para tener acceso a estos datos. Ese grupo de programas es bastante grande. O sea, tienen muchos elementos, muchos componentes adentro, en la parte exclusiva del grupo de programas. Ahí vamos a ver. Programas que se encargan, que hacen. Permiten guardar y recuperar, o sea, la base de datos es para esto, para guardar y recuperar grandes volúmenes de información en forma conveniente y eficiente, o sea, rápido y de manera efectiva. ¿Sí? Y los programas se encargan también me permiten a mí que definan las estructuras para el almacenamiento de la información. Yo cuando hacía el sistema de alumnado, ingeniería de software 1, tenía la entidad persona, la entidad alumno, la entidad docente, que a lo mejor dependían de la persona, tenía la entidad carrera, la entidad materia, que correspondía a una carrera, tenía la entidad cursado, que es totalmente dependiente de materia, y tenía el detalle del cursado, que era una entidad a lo mejor dependiente del cursado y de los alumnos. Por ejemplo, tenía acta de examen, tenía, bueno, todos esos conceptos de modelo que nosotros hacíamos, son estructuras que van a tener que ser almacenadas adentro de la base de datos. Por lo tanto, yo tengo que poder decir de alguna manera, a ver, base de datos, créame un elemento que conceptualmente se llamaba alumno, que tenga tipo de documento, número de documento, apellido, nombre, domicilio, etc. A ver, base de datos, créame el concepto, no sé, materia, que tenga código de materia y nombre de materia. Perfecto, listo. A ver, base de datos, créame la relación de los alumnos que cursan una materia. También es otra estructura, otro componente. Bueno, precisamente todo lo que ustedes hicieron en los modelos conceptuales se define también en la base de datos tal cual. ¿Sí? O sea que los programas a los que yo hacía referencia en la pantallita anterior permiten ellos hacer, en principio, la definición de las estructuras para el almacenamiento de la información. ¿De acuerdo? Cualquier duda, me corto. Bueno, otra cosa que permite implementar es los mecanismos para el manejo de la información. O sea, perfecto, primero creamos, digamos, las cajas en las cuales yo voy a meter personas en un lado, voy a meter alumnos en otro, voy a meter materias en otro, perfecto. Bueno, ahora quiero agregar una materia nueva, agregar un alumno nuevo.
hacer la relación de que Juan Pérez estudia base de datos que corresponde a la carrera Ingeniería en Informática, por ejemplo. O sea, de alguna manera yo tengo que implementar a través de programas, usando programas, ¿no? Usando programas que nos posibiliten precisamente manipular esa información. Meter información nueva, sacar información, modificarla, borrarla, consultarla, en definitiva. Bueno, o sea, programas que permitan el manejo de la información. Y otro elemento, hay otros cuantos programas que se encargan precisamente de la seguridad de la información contra caídas del sistema e intentos de acceso no autorizado. ¿A qué se refiere con esto? Ustedes cuando tienen acceder a determinada información, lo hacen, por lo general, lo hacen a través de una aplicación, ¿sí? Que permite conectarse a una base de datos eventualmente y, bueno, saca información que corresponde. Si ustedes no tienen definido esa opción de programa, o no tienen acceso a esa opción de programa para poder acceder a la información, no podrían. Pero sí podrían si tienen acceso a los programas de la base de datos, los que están presentes en la base de datos, para poder acceder a ellos. Porque la base de datos tiene una interfaz con un lenguaje que permite hacer todo esto. Definir la estructura, manipular la información y eventualmente entrar a hacer cosas indebidas. Precisamente, además de eso, la base de datos tiene otro componente que precisamente establece o implementa lo que es seguridad. Yo, siempre que me logueo a cualquier sistema, soy un usuario. Bueno, precisamente, a los usuarios, la base de datos les permite que ustedes le otorguen permisos para poder acceder a tal o cual información, para poder leerla, para poder insertar nuevos registros, por ejemplo, agregar una persona nueva, borrar una persona, etcétera, lo que sea. O sea que controla precisamente eso, pero desde el mismo contenedor, no de la aplicación que se encarga de hacer determinadas tareas. O sea que, digamos que los permisos están colocados a nivel del objeto que está guardado dentro, no de la aplicación que accede. ¿Entiendes? Es como si a los archivos yo le pusiese permiso de lectura, escritura, lo que sea, a cada uno de los archivos que ustedes crearon en otro paradigma. Bueno, eso en cuanto a la seguridad de la información, para el acceso, Pero también, algo que es fabuloso en la base de datos, es precisamente cuida la seguridad contra caídas del sistema. Una base de datos que se precie de tal, porque hay algunas que no tienen estas cuestiones, pero por lo general todas las buenas bases de datos sí tienen esto, mantienen un registro de todas las transacciones que van realizando, todas las cosas que van haciendo, ¿sí? Cada tanto, ustedes van trabajando en el sistema y cada tanto la base de datos lo guarda en disco, los cambios que fueron haciendo. No es que continuamente está escribiendo en el disco, ¿sí? Cada tanto lo guarda. Un espacio regular en el tiempo, que depende a lo mejor del delta T, o sea, del tiempo que ustedes deciden que tiene que esperar antes de guardar la información, o bien en función de la cantidad de información que fue modificada, que necesariamente tiene que ser guardada en el disco. Todos los cambios siempre acontecen en memoria, en el programa de aplicación y también en la base de datos. Porque la base de datos también es un programa. De hecho, son programas que yo estaba mencionando recién. Pero cada tanto, ¡pum!, lo guarda en el disco. Hace un flush, baja. ¿Sí? Bueno. Si a vos se te corta la luz, y vos estabas cargando, por ejemplo, a ver, una factura. Cuando diste alta la factura, bueno, generé la factura, actualizar a lo mejor la cuenta corriente del cliente que te hizo la factura, a quien le hiciste vos la factura. También estás actualizando a lo mejor el stock de mercadería en función de lo que consumiste de la factura. A lo mejor también, bueno, hiciste varias tareas. Se te corta la luz en el medio. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Te queda enclenque?
queda por la mitad. A lo mejor te generó la factura, el detalle de la factura, al que le hiciste la deuda, ¡pum!, se cayó. Cuando poniste la máquina de nuevo, y te quedó todo inconsistente. ¿Sí? Bueno, precisamente las bases de datos llevan un control de eso, en que o sea, cuando se cae el sistema, todas las cosas que hizo no terminaron bien, vuelven atrás. Entonces, si la factura no alcanzó a terminar todas las tareas que correspondían precisamente a esa gestión, cuando vuelve la luz y el sistema entra en funcionamiento nuevamente, la base de datos solita se encarga de buscar todas las tareas que no pudo terminar y las vuelve para atrás. Y las deja nuevamente en el último estado consistente de datos. ¿Entiendes? O sea, esto es magia. Esto es magia, esto es operativo. Esto lo hace la base de datos. Sí o sí. Esto lo hace la base de datos. Obviamente esto con archivos no puede hacer. Tenés que programar muchísimo y en definitiva, ¿para qué va a programar si tiene base de datos? Va a hacer una base de datos. Bien. ¿Alguna duda, chicos? Maravilloso. Todo bien, Máximo, adelante. Bárbaro. Trabajar con base de datos, chicos, es otro mundo. Si vos trabajabas antes con archivos, a pasar a trabajar con base de datos, es un camino sin regreso, digamos. Bueno, a ver. Los objetivos de las bases de datos. O sea, si vos no trabajas con base de datos, trabajas con archivos. En los inicios de la informática se trabajaba con archivos, obviamente, y los lenguajes de aquel momento eran consecuentes precisamente con los paradigmas del momento. O sea, vos trabajabas con archivos, sistemas de archivos, y los lenguajes que los manipulaban eran el COBOL, el RPG, el Fortran, el BASIC. Eran lenguajes muy viejos, pero, ojo, esos lenguajes siguen existiendo. O sea, hay varios sistemas que siguen funcionando de esta manera. Que, bueno, después fueron emparchados, a lo mejor modificados para trabajar una parte con una base de datos, una parte te mienten con una programación o una interfaz que aparentemente sería algo moderno y no es tal. No es tal. Esto ocurre mucho en los sistemas bancarios, todavía. Y bueno, también hay empresas de electrodomésticos muy grandes que trabajan con base de datos. Está bien, no es lo mismo que antes, pero eran explotadas por lenguajes de programación que hoy por hoy están obsoletos. Bueno, entonces, toda la información que ustedes querían guardar en aquel momento, se guardaban en ficheros, en archivos. Y en aquel momento también se escribían varios programas de aplicaciones para poder sacar información de ahí y agregar la información nueva también en esos archivos. Pero esto tenía varios problemas. Obviamente, el hecho de que apareciesen las bases de datos permitió subsanarlo en gran medida. Ustedes pueden trabajar mal cualquier herramienta. Ustedes pueden utilizar la mejor herramienta del mundo, pero si te empecinás en laburar mal, hace desastre, hace chanchada. Entonces, está bueno tener una preparación para usar, poder explotar realmente lo que uno tiene disponible, precisamente sacarle todas esas ventajas que tiene frente al resto de los otros elementos que se manejaban de una manera muy arcaica. El primero de ellos era precisamente que se eliminó la redundancia e inconsistencia de datos. ¿Por qué? Los archivos y los programas y las aplicaciones, seguramente en un sistema grande,
haga mucho tiempo que está funcionando, o haya hecho mucho tiempo que estaba funcionando. Y un mismo dato puede estar repetido en varios archivos distintos. Eso era muy común, porque a veces se recurría precisamente a ese recurso para poder tener un acceso más rápido, y acelerar así de todos los procesos. Entonces, bueno, obviamente que esto te aumenta el tamaño o el volumen de la información que vos estás manteniendo, ¿sí? Y acuérdense, un dato repetido, siempre va a tener inconsistencia. Siempre va a tener inconsistencia, porque va a llegar un momento en que ese dato repetido, que está 2, 3 o más veces, van a ser distintos entre sí. ¿Y cuál es el verdadero? Esto tiene que estar en un solo lugar. En un solo lugar. Si vos recurrís a implementar un motivo, porque claro, eso, incluso uno trabajando en base de datos recurre a esto. Pero siempre que vos recurrís a tener una redundancia, evitar la inconsistencia, tenés que hacer un programa que mantenga eso, que se encargue de mantener eso. En la base de datos también existe. Es algo que se dispara automáticamente cuando ustedes tocan determinado elemento, y si lo tienen repetido, si tienen algo que está mal resuelto tal vez, automáticamente se dispara para poder mantener precisamente ese dato consistente. Esto te permite hacer la base de datos. Digamos, en el paradigma anterior, cuando trabajaba con sistemas de archivos, ahí no tenés forma de controlarlo, porque la repetición puede estar en muchísimos lugares, en distintos archivos. ¿Se acuerdan? Por algo, cuando hacíamos el diccionario de datos, los modelos conceptuales, había que depurarlo, y se eliminaban todas las redundancias. Y por algo también, cuando construíamos las entidades, ningún atributo podía estar repetido. ¿Se acuerdan de ese concepto? Pero yo se lo mencionaba antes. Y también, ¿qué hacíamos? Quitábamos los atributos que eran calculados o deducibles. Eran estados. Por ejemplo, persona, nunca le voy a poner edad. Le voy a poner fecha de nacimiento. Entonces, como tengo que saber cuándo ya tiene una persona, automáticamente la voy a calcular. ¿De acuerdo? Que no necesito tenerlo persistido, guardado. ¿Para qué lo voy a tener guardado? Voy a tener que todos los días de la vida hacer el recorrido de las personas que tengo guardadas y fijarme, comparar la fecha de nacimiento con la fecha de hoy a ver si cumple año. Y si cumple año, pum, le sumo 1 al atributo que dice edad. No tiene bollete, tiene sentido. ¿Se entiende? Lo mismo en una factura. El total de la factura. ¿Para qué lo voy a tener guardado? ¿Para qué lo voy a tener guardado? Lo puedo calcular a partir de cada línea de detalle de la factura, que es donde está la cantidad de artículos. Multiplico esa cantidad por el precio que tiene el artículo y automáticamente saco el subtotal, sumo todos los subtotales y obtengo el total. Ese fue el primer ejemplo que vimos en el modelo conceptual de datos. Bien. Bueno, convengamos que en la realidad uno suele, para evitar tener que hacer todo tanto quilombo, de buscar el artículo, buscar el precio, multiplicar por la cantidad para sacar el subtotal de cada línea de detalle, para después sumarle, sacar el total, y uno apela, la verdad que le pone total factura. Un dato. Ese dato, ojo, surge de un cálculo. Por lo tanto, ese dato tiene que estar debidamente controlado, o sea, generado de alguna manera. O sea, tiene que estar todos los datos que yo estoy agregando en un modelo que no tengan razón de ser por sí mismos, siempre tiene que tener algo que los controle. Si no, estamos haciendo macana. Bien. Otro elemento que mejoró fue precisamente la dificultad para tener acceso a los datos, que antes el usuario únicamente podía acceder a los datos a partir de una aplicación, de un programa. Porque vos podés abrir un archivo, lo abrí, pero ¿qué entendés del archivo? Está todo junto. Vos querés saber, ponele un archivo de personas, que tiene también el código postal. Yo quiero saber todo lo que vive en la localidad de Venado Tuerto. ¿Cómo sé? Abrirlo el archivo, editándolo con el Word, lo abrí con un documento, con un procesador de texto. No podés tener, o sea, pero aquello.
Ni hablar si querés saber lo de Venado Tuerto, pero cuyo apellido es Pérez, por ejemplo. O de Venado Tuerto y de Santa Fe, cuyo apellido es Pérez o Rodríguez. Pues se complica muchísimo. O sea que no podés, en realidad no podés. Podés hacer consultas triviales, a lo mejor, búsquedas puntuales, que vos querés saber si tal documento está presente en un archivo, sí, podés hacer una búsqueda, ahí sí, pero muy puntual. Pero, bueno, precisamente el hecho de tener los datos en una base de datos, como está la información colocada de una manera estructurada, tiene la posibilidad de tener consultas totalmente flexibles, que en realidad no requieren siquiera que ustedes tengan programa de aplicación para hacer tal o cual consulta. No requieren que sea un programa. Vos podés, si sabés manejar el lenguaje de la base de datos, podés hacer la consulta, pero se hace de una manera muy fácil, muy fácil. Por más que sean consultas complicadas, el lenguaje que tiene es potentísimo. Potentísimo. Y es fácil de usar, pero bueno, cuando uno se lo empieza a usar más de manera más fuerte, sí, se complica, pero tiene muy pocos elementos, la sintaxis es fácil, y esto es lo que vamos a ver después. Y bueno, pero es muy, muy, muy potente y muy flexible. Bueno, otro elemento, precisamente, es diferentes tipos de datos, perdón, busque dónde estaba. Diferentes tipos de datos para la misma información. Precisamente, un mismo dato puede estar repetido en distintos archivos. Y precisamente a veces ese tipo de datos no están convenientemente definidos en cada archivo en el que está presente. Incluso pueden tener distintos tipos. A lo mejor usted dice que el identificativo de una persona es tipo de documento y número de documento. Y bueno, pero el tipo de documento nosotros decimos que tiene 3 caracteres: DNI, LE, LC, no sé, 3 caracteres a lo sumo. Y en otro archivo me aparece también el tipo y número de documento, pero le ponen 1, 2, 3, o sea que numérico. Esto es común en el sistema de archivos, que ocurra esto. Entonces, ya de ahí está mal definido porque hay que hacer una correspondencia. Pero digamos que también todos estos problemas surgen por no trabajar con un modelo. Es un problema ya más de base. ¿Sí? No de base de datos, sino más de fondo, eso les quiero decir. Bueno, y es un gran problema que ocurre precisamente cuando tenés información repetida, porque el formato en que está presente es distinto. Algunos te representa la fecha como mes de año, otro día, mes, año, otro con 2 dígitos para el año, sistemas viejos, que ahí tuvo el problema de la crisis del 2000, que decía que no sé cuántos sistemas iban a morir, porque ahora ya necesitaba 4 cifras para el año. Era voy a poner 01, 02, porque de cada de 1901 o del 2001. Consecuentemente, cambió el formato. La base de datos se tenía un formato de fecha, punto, terminó. Es fecha. Pero los sistemas de archivos, no, eso no lo sabían. El archivo, en realidad, el contenido, no sabe qué significado tiene lo que tiene adentro. No es nada, es bobo. No sé qué pasó. Bueno, consecuentemente, digamos que los distintos tipos ocurre, pero incluso suele ocurrir también, chicos, cuando tienen varias fuentes de información, en las cuales, por ejemplo, supongamos, ustedes tienen un sistema de casa de inmuebles, el cual tiene personas, tiene los propietarios de las casas y todo eso. El sistema de catastro, que tiene también los propietarios de los inmuebles. El sistema de licencia de conducir, que tiene las personas que sacan la licencia de conducir. El sistema de cementerio, que tiene las personas que se murieron. El sistema, bueno, en todo hay personas. Debe tener las personas separadas por todos lados. Tiene que tener un solo lugar donde todas las personas, eso es lógico.
Eso es lo lógico. Bueno, entonces, a ver, vamos a hacer un sistema que administre personas. Bueno, listo. Ahí te quiero ver. Tienes que traerte personas de un lado, de una fuente, sistema de cementerio. Personas de otra fuente, sistema de licencia de conducir. Sistema de otra fuente, sistema de tasa de impuestos, etc. Varios. Por lo general son todos distintos. Son distintos los tipos de datos. El tipo de documento, uno tiene numerito, otro no lo tiene siquiera, tiene el número, pero ojo, pueden tener el número de documentos, pero a lo mejor manejado como si fuesen caracteres. Entonces, más de una vez te encontrás con una letra en el medio, que no trabajaban con base de datos, entonces tenés algo ahí. Bueno, esto es, ahora estoy hablando de distintos sistemas, pero bueno, esto es reniegue, y ustedes tienen que buscarle la vuelta para darse con toda esa información y después depurarla. Para depurarla, obviamente, que tiene que trabajar mucho en la base de datos, en la base. Esto hacerlo en un sistema de archivo es una tarea faraónica, prácticamente imposible. Bueno, otro problema que soluciona es complejidad de manejo de usuarios múltiples. A ver, cuando vos tenés, hoy por hoy, la mayoría de los sistemas tienen que permitir que varios usuarios se conecten simultáneamente a la información. Muchos usuarios. La información es una sola. La aplicación se replica, o bien puede ser un sistema web o lo que sea, que siempre a través del mismo sistema accede a datos. Pero es concurrente. Muchos usuarios que están pegándole la información para recuperarla, para lo que fuere. Bien. Vamos a un ejemplo concreto. Yo tengo a mi amigo y nos vamos a un banco, al banco. Yo voy a un cajero, él va a otro. Resulta que los dos tenemos la misma cuenta. Él es autorizado y yo también soy autorizado para manipular esa cuenta. Yo voy, le digo, a ver, cajero, ¿cuánto tengo en la cuenta? En mi cuenta. Yo tengo en la cuenta 50. Usted tiene 800 pesos. Bueno, voy a sacar 300 pesos para que da 500. Resulta que mi amigo va a otro cajero, ahí mismo en el banco, y dice, ¿cuánto tengo en la cuenta? Usted tiene 800 pesos. Bueno, le saca 800. Pero el tipo lo hace rápido y le da 800. Listo. El otro tipo de allá dijo, le saca 500. Bueno, le da los 500 y me quedan 300. Se sobrescribe 300. Creo que no funciona. ¿Por qué? Porque cuando vos accedes a determinada información, tenés que prever que otro también la puede estar accediendo. Y la puede estar buscando también. Consecuentemente, cuando vos accedes a la información, tenés que de alguna manera no permitir que otro entre hasta que vos termines. Entonces vos entraste, dijiste, ¿cuánto tengo? 800, voy a sacar 500, listo. Ahí no dejo que el otro usuario pueda entrar a ver esa información, no puede ver nada. Entonces yo saco los 500, quedan 300. Recién ahí el otro puede entrar. ¿Cuánto tengo en la cuenta? Y usted tiene 300. ¿Listo? ¿Entiende? Entonces tiene que haber un elemento coordinador que permita precisamente una acción concurrente, digamos. Porque si no existe esto, seguro terminás cometiendo algún error y caes en inconsistencia. ¿Sí? Implementar este controlador con sistema de archivos es complicado. Lo tenés que hacer por programa. Obviamente que hace años que se hace. Tenés que hacerlo. Pero la forma de poder implementarlo no es tan sencilla. Tenés que hacer varias cosas. En una base de datos, de una. No tenés que hacer nada. Vos cuando accedes a determinada información, la podés bloquear, y otro cuando quiere entrar, hasta que vos no levantes el bloqueo que estableciste, no va a poder entrar. Listo, ya está. O sea que permite precisamente implementar la manipulación por parte de múltiples usuarios. Bueno, otro problema que nos permite resolver precisamente es la seguridad. La seguridad tiene que ver con, hoy ya se lo mencioné, yo puedo implementar permisos, no por la aplicación que accede a los datos, sino directamente por el contenedor.
yo a mi componente personas dentro de mi base de datos, quiero que acceda solamente el usuario Máximo Méndez y Gabriel Mautino, el resto no. O solamente esos dos pueden hacer modificaciones, el resto no. Entonces, por más que ustedes escriban un programa de aplicación en el lenguaje que sea, que se conecta a ese componente de personas, no van a poder hacer nada si no son el usuario especificado que está definido en la base de datos. ¿Se entiende? Y otro más es la integridad. ¿Qué es la integridad? Los valores de los datos que se guardan en estos componentes de la base de datos suelen a veces tener tienen limitantes de consistencia que no tienen nada que ver con el programa de aplicación que lo está manipulando. Yo puedo decir, por ejemplo, el tipo de documento puede ser DNI, LE, LC, cédula y pasaporte. Yo esto no necesariamente lo tengo que implementar en el programa que manipula esto, sino, o sea, lo voy a tener que hacer sin duda porque es la interfaz que tengo con el usuario. Pero esto también lo puedo definir, lo tengo que definir precisamente en la base de datos. Yo cuando cree el componente ese persona, cuando defina el elemento tipo de documento, yo puedo indicar cuáles son los valores que puede tomar en la base de datos, ese componente de personas. Entonces, cuando ustedes quieren hacer algo, meter una información nueva, y me ponen un tipo de documento que no corresponde, la base de datos chilla y no te deja hacerlo. No podés, así que tenés que corregir el programa. Eso con respecto, por ejemplo, a una lista de valores o de valores predeterminados que puede tomar un atributo. Pero también puede ser, puede tener limitantes de consistencia. Por ejemplo, el número de documento, un código de alumno, por ejemplo. Ustedes saben que puede ser entre 0 y 50.000, por ejemplo. Yo lo puedo especificar en la base de datos. Más allá de que el programa, ustedes lo puedan hacer, o el programa te puede permitir cargar cualquier cosa. Y lo manda y ya está, entró. Con las fechas también pasa lo mismo. Ustedes, fíjense, en este caso ya estoy hablando de un tipo de dato predeterminado de la base de datos, que sería la fecha, por ejemplo. La fecha, ustedes no tienen que implementar ningún control. Para saber, a ver, este mes tiene 30, este 31, no puedo poner el 31 de junio del año porque no existe. El programa no se entera de eso. No se entera, tienen que implementarlo algo para que me permita mostrar una fecha. De hecho, se puede hacer, obviamente. Pero si ustedes intentan poner algo erróneo en la base de datos, en el componente persona, que ustedes le ponen fecha de nacimiento, le quieren poner 31 de junio, 31 del 6 del 2004, te va a patear. Te va a patear porque es un control de integridad que está, digamos, embebido en un tipo de dato que está especificado precisamente en la base de datos. ¿De acuerdo? Estos son algunos de los elementos que permiten solucionar la base de datos, pero la base de datos, digamos, hoy por hoy no existe, digamos, ningún otro elemento con esta característica que permita tener todas estas características y que nos posibilite precisamente no tener que preocuparnos tanto por esa programación que a lo mejor si vos la haces con archivos tenés que hacerla sí o sí. Acá simplemente se lo delegás precisamente a el software de la base de datos, que es la base de datos. Bueno, por hoy vamos a dejar hasta acá. Sigue abstracción de la información. Esto seguimos el jueves, si Dios quiere. A ver qué duda tienen, si tienen algo para comentar, algo para preguntarme. Escucho, a ver qué les parece. Los PDFs
de las clases están ya disponibles en la plataforma. Las clases subiremos seguramente, si la puedo grabar y si no hay ningún problema, la compartiremos también en la plataforma. Bibliografía recomendada. Máximo. Bueno, hay libros sugeridos ahí en la planificación, pero con los apuntes que tenemos, o sea, resulta suficiente para lo que tenemos nosotros en la materia. Pero cualquier libro de base de datos relacional, puede ser, cualquiera. Son todos similares, o sea, puede ser cualquiera de SQL, cualquiera de SQL. Si Hugo tendrá alguno particular, que él lo siga, pero puede ser cualquiera. No hay problema, no hay problema. Máximo, acá hay una pregunta interesante. Hace mucho que cursé Ingeniería de Software 1 y me gustaría repasar los temas necesarios. Además de diagramas de flujos de datos, ¿qué otra cosa debería repasar? Olvídate de diagramas de flujo de datos. No. Ese es un paradigma que lo vimos por una cuestión de evolución. Pero el diagrama de flujo de datos no. Tiene que ver modelos conceptuales y modelos de clases. Eso es lo que tiene que ver. Modelos Son los temas transientados. 4. De los temas 4, tema 4 y 5 creo que es de Ingeniería de Software. Sí. Serían modelos conceptuales de datos y diagramas de clases. Son los últimos 2 temas que se dan. Los últimos 2 temas de Ingeniería de Software serían los que tendrías que ver para enganchar con base de datos. Las guías de práctica las iremos subiendo y notificando de su presencia a través de la plataforma. Ya veremos si para el próximo jueves o para cuándo tienen alguna guía de trabajo. Por el momento no tienen nada. Y tema 5 y tema 6 son los de ingeniería de software que vamos a utilizar acá. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, yo quería saber, bueno, eso que preguntaron de las clases grabadas y de la asistencia también, porque a mí los martes se me superpone con otra materia. Yo recién me conecté por eso. Si van a percibir las clases y cómo es el tema de la asistencia. La asistencia Las clases, sí. tiene que ser un 80% para poder promocionar. Pero vamos a ir sacando la lista de los alumnos que están conectados. Vos tenés problemas con otra materia, pero esa otra materia no es de cuatrimestre. No podría ponerse con esta. Sí, sí, sí. O sea que tengo que elegir. Porque Bueno, la de los jueves sí podría venir bien, los martes la que se me complica, una hora se me superpone. ¿Una hora se te complica? Sí. Bueno, conectate. Conectate igual. Vemos. Total, ese es un requisito, digamos, que es para promocionar, pero bueno, hoy precisamente hablé al respecto. Es difícil a veces sacar la asistencia, porque con el solo hecho de vos de conectarte acá, yo te veo que estás conectado y puedes estar o no sé. Claro. Simplemente, viste, bueno, conectate cuando vos puedas y ya está. Y acá un chico me pone el Cisco Berardo, me dice, sí, es del mismo, igual que CTS. ¿Cómo? Se superpone con redes, que es del mismo cuatrimestre para... No, redes es de cuarto y esta de tercero. No, redes no puede ser. Ah, claro, porque redes es para analista.
Ajá. Bien, bueno. ¿Quién está? ¿Quién es el docente? Ajá. Bueno, ¿y qué horario tienen en redes? 5:30 a 8:30, pero dice que lo va a terminar antes de las clases. 17:30, 19. Ajá. No sé, ¿quién me llama? ¿Vos, Jerónimo me estaba hablando? Sí, Jerónimo. ¿Vos estás usando redes ahora también? Bueno, voy a preguntar, pero bueno, ustedes chicos, conéctense cuando puedan. ¿eh? Bueno, participen todo lo que Dale, puedan. dale. Más que eso no les puedo decir. La forma de No, sí, hacer pero capaz que nos conectamos a la mitad y no sé si toman al principio o al final la No, asistencia, no, por eso no, no. preguntaba. La asistencia la vamos a tomar de la lista de participantes del Zoom. Claro. Yo lo tomé al principio y al final. En algún Boris momento Divietro. puede ser que no esté, o no sé, digamos. Trataremos de tomarlo al final, no sé. Pero, digamos, es medio arbitrario, digamos. No podemos tirar a pegar, a ver, está Jerónimo, a ver, le tomen asistencia. Y acá la ventaja que tenés, digamos, es que la clase, dentro de lo posible, y si todo va bien, queda grabada, digamos. Va a tener que fumarte la clase en otro momento. Sí, nada más, vale. Podríamos tomar, o sea, lo podríamos definir a esto, podríamos tomar la asistencia al final de la clase. Podemos hacer eso, así todos tienen tiempo de conectarse. Ya tarde, por X motivo, bueno, estaría. O sea, el jueves le confirmamos, chicos, cómo vamos a hacer el tema de la asistencia. Las fechas de los parciales están en la plataforma, van a estar en la plataforma y están en la planificación. Las fechas de parciales son el 13 de octubre, el parcial 1, recuperatorio del parcial 1 el 27 de octubre. Parcial 2 el 24 de noviembre, recuperatorio el 3 de diciembre. Y la instancia de promoción o del examen ese optativo que yo les hablé hoy va a ser el 10 de diciembre. Estas fechas van a estar publicadas. Bueno, chicos, ¿alguna inquietud más? ¿Alguna duda? Sí, ahí David está proponiendo que una cosa podría ser que cada uno ponga un presente en el chat y que Zoom guarda la fecha y el momento en que uno envía o guarda las cosas. No sé si guarda el momento, pero bueno, ya veremos, David, en el curso de la semana o el próximo jueves les comentamos a ver qué hacemos con la asistencia. O sea, hacerles poner el DNI como hacemos en los exámenes es demasiado pesado, tardaríamos media hora para solamente tomar asistencia. Veremos. Lo charlamos el jueves. Además, de todas formas, apelamos a la buena voluntad y a la honestidad de cada uno, porque tampoco, o sea, por falta no van a quedar libres, sin duda. No es la idea. Pero sí la asistencia. Y por solo asistir a clase tampoco van a promocionar. Así que no vamos a andar contando, este tuvo el 80% o el 82% para promocionar, digamos. Así que, bueno. Estaría bueno. Si alguien quiere promocionar y no lo vimos nunca en clase, probablemente no promocione, digamos. Eso también tenganlo claro. Además está el tema de la participación o no con preguntas, con interacción, o sea, estaría bueno que se genere algo así con ustedes, ¿no? Porque si no, como les decía hoy, yo le estoy hablando acá a una pantalla.
Es más, yo estaba recién viendo la proyección de ustedes, que eran 3 páginas distintas nomás, que estuve 1 hora mirando lo mismo. O sea que no crean que yo no me embolo tampoco, ¿no? Pasa que, bueno, es distinto porque, digamos, soy un apasionado, si quiere, de lo que es la base de datos y me gusta hablar de esto, pero yo también me pongo en el lugar de ustedes. ¡Oh! ¿Cómo habla este tipo? ¿Qué pesado? Bueno, y es verdad, porque están viendo una pantalla quieta, no tiene nada dinámico, y me escuchan hablar a mí de manera tan monótona que admito que bien, es pesado, pesado. Bueno, no me queda otra, no me queda otra. De todas maneras, mi idea es hacerlo lo más rápido posible las clases y que tengan los apuntes. Entonces, de esa manera, podría avanzar más rápido. No me tienen que aguantar a mí estar tanto tiempo hablando. Bueno. Bueno, el jueves, chicos, 18:30. Máximo, Sí. Ya estabas redondeando la clase, ¿no? Sí. Bueno, para generar un poco algún tipo de interacción, les pregunto si alguno de ustedes quiere abrir el micrófono y mencionar cuál era su expectativa al cursar esta materia y qué es lo que pretende o supone que va a aprender. Si alguno de ustedes quiere abrir el micrófono y hablar 1 minuto, lo tiene. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No, a mí me sirve para... ¿Todo bien? A mí me sirve mucho para el laburo. O sea, yo ahora estoy haciendo cosas básicas de implementación y lo estoy viendo así muy por mi cuenta, digamos, las cosas de base de datos, pero me sirve para algo más formal, digamos, para no... O sea, me sirve en ese sentido, digamos. Así que para mí es bastante útil. ¿En qué base están trabajando ahí en tu trabajo? Con MySQL. MySQL. Bien. Maravilloso. Bueno, de MySQL no vamos a ver cosas específicas, pero sí te vas a poder dar maña, al menos en el resto de las cuestiones que son comunes a cualquier gestor de base de datos. ¿Algún otro quiere hacer algún otro comentario, algún otro aporte de sus expectativas con respecto a la cátedra? No sé si ya hablaron, pero de si damos algo o si hablaron algo de las bases de datos no relacionales. No. Solamente bases de datos relacionales el contenido de la materia. Ah, ok. ¿Un último aporte que alguien quiera hacer? Sí, yo, perdón. Vamos a ver que son maravillosas. Son maravillosas las bases de datos. No, y yo lo que quería decir es que yo también trabajo en una empresita acá de Paraná y trabajo con SQL y quería entender mejor cómo funciona el backend del sistema que se usa en la empresa. ¿Con MySQL también trabajamos? Sí. ¿Con MySQL o con SQL Server? MySQL, que yo sepa. Bien. Bien. ¿Y con qué programa? Es un programa, yo mucho no sé porque acabo de entrar realmente a la empresa esta, pero por lo que tengo entendido, es un programa medio propietario de la empresa. ¿Pero en qué está desarrollado? ¿PHP? Creería que sí, pero no sabría muy bien del tema. Sé que el backend es de SQL, eso sí. MySQL. MySQL. Bien. Bueno, nosotros de las bases de datos de ese tipo
vamos a ver Postgres, no vamos a ver MySQL, de la base de datos libres, digamos, software libre. Y la otra que vemos es SQL Server, que es de Microsoft, propietario. No, claro. Son las dos que vamos a ver. Acá. Yo no creo. Sí, decime. Ahí preguntan, seguramente Agustín dice, yo también trabajo y necesitaba ver bases de datos, usamos SQLite y MySQL. Sí, la verdad es que sería imposible abarcar los distintos motores de base de datos disponibles en el mercado y las nuevas cosas que van saliendo. Sí creemos muchísimo en PostgreSQL como uno de los motores de base de datos relacionados en el momento y desde hace varios años, más polenta, digamos, o mejor parados para el desarrollo de sistemas de gestión. Y bueno, también se complementa un poco con SQL Server por su difusión y para que también tengan otra visión. Pero también podríamos haber optado por dar Oracle o alguna otra. En realidad, el núcleo de la cuestión está en que entiendan un poco cómo funciona cualquier motor de base de datos SQL. Después se van a dar maña para trabajar con cualquiera. A ver, Agustín, no entiendo la pregunta. Así que la metodología de manejo de base de datos difiere mucho entre los programas, entre distintos motores. ¿A eso te referís? No, es igual. Igual. O sea, hay conceptos sí que se manejan de otra manera, pero todo lo básico es similar. Lo que es diseño de la base, lo que es el lenguaje de manejo de datos es lo mismo, el lenguaje de definición de datos, o sea, para crear las estructuras y todo eso, es similar. O sea, puede tener muy pequeñas diferencias, pero ese es un estándar. SQL es un estándar. Entonces nosotros vemos eso, SQL estándar. Cada uno después lo implementa, o sea, cada fabricante lo implementa de una manera distinta, pero básicamente es lo mismo. Lo que sí cambia es el lenguaje de programación en la base de datos, porque la base de datos tiene un lenguaje de programación propio para hacer procedimientos que están metidos adentro de la base, para eso. Procedimientos almacenados, triggers, bueno, objetos. ¿Sí? Bueno, ese lenguaje es distinto en distintas bases de datos. Por eso no son compatibles entre sí las bases de datos. Sin información, porque el dato es crudo. O sea, sí la agregación de datos. Pero vos querés una base de datos que la tenés hecha en MySQL o en SQL Server, por ejemplo. La querés pasar a Postgres, no podés. Porque es programación en la base, es distinta. Cambio. Sí puedo pasar los datos, eso no es el problema. Pero no los programas que voy a hacer porque son lenguajes distintos. O sea, son incompatibles entre sí. Muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, siguen 40 conectados, ¿no? Están interesados. Bueno, vamos cerrando la clase entonces y nos vemos, si Dios quiere, el jueves 18:30. Hasta entonces y nos vemos. Nos vemos, chicos. Buenas noches, hasta el jueves.